Estimados hermanos y hermanas en la fe, que la gracia divina les envuelva y les bendiga abundantemente en cada aspecto de su existencia. Con un corazón desbordante de alegría y una profunda expectación por lo que el Señor tiene reservado, les extiendo la más cálida y sincera bienvenida a la cima de la fe. Este es un santuario digital, un espacio sagrado minuciosamente diseñado para compartir con ustedes lecturas devocionales que no solo nutren el espíritu sediento, sino también sermones de una potencia transformadora, cuidadosamente traducidos al español y presentados con una dramatización que busca, con fervor, avivar la chispa de la pasión divina en lo más recóndito de cada alma. Anhelamos que la gloriosa presencia del Señor se derrame sobre ustedes, que este contenido les sea de un provecho inmenso, abriendo portales hacia nuevas dimensiones de comprensión espiritual y fervor en su sendero cristiano. En este viaje constante de aprendizaje profundo y crecimiento incesante, les extendemos una invitación genuina y cordial a transitar este camino junto a nosotros, explorando mancomunadamente las profundidades insondables de la verdad eterna que nos ha sido revelada. Existe una verdad irrefutable y de una capacidad transformadora que resuena con una fuerza perenne a lo largo de las centurias, una máxima que encapsula la esencia más pura de la conexión espiritual con el Creador. Un hombre de rodillas ante Dios ve más que un filósofo de pie. Esta afirmación, cargada de una potencia inigualable, nos fue legada por Leonard Ravenhill, un auténtico siervo del Altísimo, cuya predicación no estaba concebida para halagar los oídos de la audiencia o para entretener las mentes con discursos superficiales. Su propósito primordial era, por el contrario, sacudir el alma hasta sus cimientos, provocar un quebranto auténtico y una introspección profunda que llevara al arrepentimiento y la transformación. Él no perseguía el aplauso efímero de las muchedumbres ni el reconocimiento mundano. Su anhelo más sublime era presenciar almas encendidas, corazones abrasados por el fuego purificador del Espíritu Santo, enteramente rendidos a la voluntad soberana del Señor. Su convicción más arraigada, el pilar sobre el que se edificó su ministerio y toda su existencia, era la certeza inquebrantable de que la manifestación más grandiosa de poder dentro de la congregación de los creyentes residía, sin atisbo de duda, en el acto sagrado de la oración. Hoy no nos perderemos en complejas disquisiciones teóricas, ni en elaboradas especulaciones filosóficas, que a menudo desvirtúan el mensaje esencial. Este devocional, que tengo el inmenso privilegio de compartir con cada uno de ustedes, es una inmersión completa y sin filtros en la esencia pura de lo que Ravenhill, con su pasión inigualable y una lucidez meridiana, verdaderamente comunicó acerca del acto sublime de la oración. No nos permitiremos añadir ni una sola palabra que pueda distorsionar su mensaje original, ni restaremos una coma que pudiera mermar su impacto trascendente. Nuestro único y humilde propósito es adaptar su profunda y eterna sabiduría a un lenguaje que resuene de manera más contemporánea, a fin de que cada individuo que escuche estas palabras pueda percibirlas con la misma intensidad y cercanía, como si el propio Ravenhill estuviera susurrándoles al oído. Buscamos encender en ellos la chispa de una devoción verdadera y despertar la necesidad imperante de establecer una comunicación íntima y constante con lo trascendente, con el mismo Dios del universo, para no perderse reflexiones tan profundas y continuar explorando estos senderos de fe. Les invito a formar parte de nuestra comunidad en la cima de la fe. Ravenhill, con una audacia profética, nos confrontaba con una verdad contundente y radical que desarmaba cualquier pretensión humana. La oración no es prepararse para la batalla. La oración es la batalla misma. Para él, el acto de la súplica no era una mera formalidad piadosa, ni un rito superficial que brindara un consuelo pasajero. Él la visualizaba como el auténtico campo de guerra espiritual,
el epicentro donde los santos del Altísimo se enfrentan directamente a las potestades de las tinieblas. Orar, según su profunda concepción, no implicaba simplemente repetir una serie de palabras preestablecidas con una reverencia superficial o una devoción tibia. Para él, orar era clamar con un fervor incontenible, era arder con una pasión inextinguible que consumía el alma, era ingresar a un espacio sacro donde todo lo efímero, lo vano y lo mundano se desvanecía por completo, y solo la majestad de Dios permanecía, inmutable, eterna y omnipotente. Era, en su más pura expresión, un acto de rendición total, una entrega profunda donde la esencia misma del ser humano se fusionaba con la voluntad divina, y el alma se encontraba en su estado más prístino de dependencia absoluta y adoración incondicional hacia el Todopoderoso. La oración, según la aguda visión de este profeta de los últimos tiempos, constituye la respiración vital del alma, el oxígeno espiritual sin el cual nuestro ser interior languidece. Cuando, por cualquier motivo que sea, cesamos de comunicarnos con el cielo a través de la súplica, comenzamos, de forma irremediable, a experimentar un progresivo declive interno, un insidioso languidecimiento de nuestro espíritu que nos lleva a la atrofia. Para Ravení, la oración no era un mero apéndice, un añadido opcional a la vida cristiana, sino que representaba su mismísimo corazón palpitante, la fuente inagotable de donde emana toda fuerza, todo propósito y toda vitalidad espiritual. Quizás podríamos, en alguna medida, mantener una vida cristiana aparente sin una abundancia de éxito terrenal, sin talentos extraordinarios que nos destaquen en la multitud, e incluso sin una educación formal que nos distinga en el ámbito secular o religioso. Sin embargo, lo que es absolutamente imposible es sostener una vida cristiana auténtica, vibrante y espiritualmente fructífera, sin la constante y ferviente práctica de la oración. La ausencia de este diálogo celestial nos transforma, dolorosamente, en simples actores, en intérpretes espirituales que simulan una fe que carece de raíz, de profundidad y de sustancia genuina, una mera fachada que pronto se desmorona. Y yendo más allá de todas estas consideraciones, amados hermanos y hermanas, Ravení nos sacudía con una sentencia que calaba hasta lo más recóndito del alma, una verdad tan incómoda como irrefutable, que pocos se atrevían a vocalizar con tanta franqueza y sin ambajes. El hombre que no ora está, en esencia, declarando: no necesito a Dios. Esta afirmación no era una crítica mordaz o un juicio condenatorio, sino más bien un diagnóstico preciso de una enfermedad espiritual profunda que, lamentablemente, afecta a un sinnúmero de creyentes en nuestra época. Los hombres y mujeres que, a lo largo de la vasta historia de la fe, ejercieron un poder transformador desde los púlpitos y en sus esferas de influencia, no lo lograron por su elocuencia natural, por su intelecto superior o por su carisma innato. Lo consiguieron porque eran individuos de rodillas en la privacidad de su aposento, cultivando una intimidad profunda y sincera con el Creador. Ravení estaba convencido de que el verdadero cristiano, aquel cuya fe es genuina, resiliente y capaz de soportar las pruebas más arduas, no se forja en el fragor de las multitudes, bajo los reflectores cegadores o ante la ovación ensordecedora de la popularidad. Se construye, por el contrario, ladrillo a ladrillo, en la quietud y el secreto más absoluto de su comunión personal con el Altísimo. Es en ese espacio íntimo y santificado donde la fe se pone a prueba, se templa como el acero y se fortalece de manera inconmensurable, lejos de toda mirada ajena y de cualquier pretensión humana. La auténtica medida de la veracidad y la profundidad de nuestra fe no se encuentra en la vasta cantidad de conocimientos bíblicos que hemos podido acumular en nuestra mente, ni en la elocuencia de nuestras palabras cuando discurrimos acerca de Dios o de las Escrituras. Se halla en su lugar, en el tiempo y la profundidad genuina de nuestra interacción íntima y constante con Él.
Dime cuánto oras, afirmaba con una vehemencia que no admitía réplicas, y te diré cuán real y vibrante es tu fe. El cristiano que ejerce un poder espiritual verdaderamente genuino no es, de forma necesaria, aquel que habla con mayor frecuencia en público o el que domina las plataformas de comunicación con su carisma. Es, por el contrario, aquel que ora con mayor fervor y una persistencia inquebrantable cuando la mayoría de las personas se encuentran sumidas en el sueño, en las horas de la quietud más profunda, cuando solo el alma se enfrenta, sin artificios, a su Creador. Dios no busca oradores dotados de una retórica impecable o una oratoria pulida que impresione a las masas. Él anhela intercesores solitarios, almas quebrantadas y dispuestas a derramar su corazón sin reservas ante su trono de gracia. Los púlpitos de nuestra era no necesitan más técnicas de predicación sofisticadas, ni estrategias de crecimiento eclesiástico innovadoras que apelan a la modernidad. Lo que claman a gritos son más lágrimas, más quebranto, más gemidos que brotan de un corazón afligido por la condición espiritual del mundo y la necesidad urgente de la intervención divina. Si anhelan seguir descubriendo estas poderosas verdades que transforman el ser y ser parte de una comunidad que busca la profundidad auténtica en la fe, les invitamos a unirse a la cima de la fe. Con un tono que denotaba un doloroso lamento, casi una súplica, Ravení nos interpelaba con una pregunta que perforaba el alma hasta sus fibras más íntimas. ¿Cuánto tiempo dedicaste hoy a hablar con Dios? Y aclaraba, con una precisión que dolía por su irrefutable verdad, que no se refería en absoluto a la preparación de sermones elaborados, a la memorización de versículos bíblicos para exhibir conocimiento teológico, o a la planificación meticulosa de actividades ministeriales. Su pregunta apuntaba a algo infinitamente más profundo y trascendente, a simplemente estar con Él, en una comunión sincera, sin pretensiones ni artificios, sin agendas ocultas, sin más propósito que el de su pura presencia. La objeción más común y recurrentemente esgrimida por la gente, entonces como ahora, es: no tengo tiempo para orar. Sin embargo, Ravení, con su inquebrantable convicción que no daba lugar a excusas, replicaba con autoridad: no, lo que no tienes es tiempo para no orar. Él no mostraba paciencia alguna con las excusas superficiales o las justificaciones convenientes que, en realidad, ocultan una profunda falta de verdadera prioridad espiritual en la vida del creyente. Nosotros, inmersos en nuestra era de constantes distracciones y de un ritmo vertiginoso, dedicamos horas incontables a la televisión, a la interacción con nuestros dispositivos móviles y a la navegación en las redes sociales, perdiéndonos en un sinfín de contenidos efímeros y de valor transitorio. Y luego, con una oración apresurada que apenas dura 5 minutos, pronunciada con una superficialidad que roza la incredulidad, esperamos genuinamente que el Dios Todopoderoso nos utilice para sus propósitos, que su poder se manifieste de forma palpable a través de nosotros, que su gloria se revele de manera innegable en nuestras vidas cotidianas. Ravení insistía con fervor en que el enemigo de nuestras almas, Satanás, no tiembla ante nuestros elaborados programas eclesiásticos, por más ingeniosos que sean, ni ante nuestras luces deslumbrantes o nuestra sofisticada tecnología de punta. Pero el infierno sí tiembla, se estremece hasta sus cimientos más profundos, cuando un hombre o una mujer de Dios se encierra en la intimidad de su aposento, con un corazón sincero y una voluntad inquebrantable, para orar con fervor, pasión y una fe inamovible. Es precisamente en ese lugar secreto, apartado de toda mirada humana, donde se forja el verdadero poder espiritual, el que desata la intervención divina y provoca cambios sobrenaturales en la realidad. Orar es, en su esencia más pura y desprovista de artilugios, decirle a Dios con total honestidad y vulnerabilidad: Señor, reconozco mi limitación, mi debilidad inherente, mi completa e inquebrantable dependencia de ti. No puedo hacerlo solo. Y esta declaración,
aunque liberadora para el espíritu que se rinde, resulta profundamente incómoda y desafiante para nuestro ego humano, que, por naturaleza, anhela la autosuficiencia, el control absoluto y la autonomía. Ravení nos enseñó con sabiduría profética que la verdadera espiritualidad de una persona no se mide por la vasta cantidad de conocimiento bíblico que ha podido acumular en su mente, ni por su habilidad retórica para citar pasajes de la Escritura o para debatir complejos puntos de teología. La medida auténtica y fidedigna de nuestra conexión espiritual con el Eterno se halla en la extensión y la profundidad del tiempo que dedicamos a un diálogo íntimo, genuino y transformador con el Creador del universo. Es en esa conversación constante y vivificante donde el alma se nutre, el espíritu se fortalece y la fe se arraiga profundamente, manifestando una dependencia total y absoluta en aquel que es la fuente inagotable de toda vida, de todo poder y de toda sabiduría. Un principio ineludible y grabado a fuego que Ravení proclamaba con una dolorosa convicción era este: nunca habrá avivamiento sin agonía. Y para complementar esta verdad crucial, que resonaba con la autoridad de un profeta, añadía sin titubear: no hay fuego del cielo sin fuego en el corazón del intercesor. Nos instruía que la oración verdadera, la que impacta de manera efectiva el ámbito espiritual y mueve la mano poderosa de Dios, implica un dolor profundo, una carga genuina que consume y quebranta el alma. Interceder por almas que se encuentran perdidas, atrapadas en las intrincadas redes de la oscuridad y el pecado, no es una tarea cómoda ni placentera. Tampoco es un proceso rápido o limpio, exento de sufrimiento. Implica un sufrimiento real, lágrimas que humedecen el rostro y una lucha constante y extenuante contra las fuerzas del mal. La oración no es simplemente pronunciar: Dios, bendice mi día, oh Señor, provee para mis necesidades personales, que son tan importantes para mí. Es mucho más que eso, es infinitamente más profundo. Es llorar con un corazón quebrantado por una generación entera que yace dormida en la indiferencia espiritual, cegada por la densa niebla del pecado y de la incredulidad, clamando por un despertar divino. Si estas verdades resuenan en su corazón y anhelan un crecimiento espiritual continuo que los lleve a un nivel superior, consideren unirse a la creciente familia de la cima de la fe, donde la revelación profunda es una constante. Orar es gritar con desesperación y angustia incontenible por la salvación de nuestros propios hijos, observando con dolor cómo son arrastrados sin piedad por las impetuosas corrientes de este mundo secularizado. Es gemir con una carga tan profunda que oprime el pecho por el destino espiritual de nuestra nación, presenciando con tristeza su inminente deriva moral y clamando con fervor por un despertar que solo el cielo puede obrar. La Iglesia moderna, en su afán de eficiencia organizacional y un pragmatismo desmedido, ha aprendido con maestría a programar eventos grandiosos, a diseñar campañas atractivas con estrategias de marketing y a organizar complejas estructuras administrativas que impresionan por su sofisticación. Sin embargo, ha perdido, en gran medida, la capacidad esencial y vital de clamar con intensidad desbordante en el espíritu, de irrumpir audazmente en el reino espiritual con una súplica que emana de lo más profundo del ser, con la vehemencia de quien sabe que su única esperanza reside en la intervención divina. Hermanos, en nuestra época, a menudo se ora con la cabeza, con una racionalidad fría y calculada, como si la oración fuera un ejercicio intelectual. Pero los hombres y mujeres de Dios que lograron cambiar la historia de la humanidad oraban con las entrañas, con una pasión visceral que conmovía los cielos y sacudía la tierra hasta sus cimientos, provocando un impacto eterno. Él también, casi con un lamento audible, que traslucía un profundo dolor por la condición espiritual, inquiría con voz quebrada que penetraba el alma: ¿dónde están? ¿O dónde se han escondido aquellos que lloran en secreto por las almas perdidas, por la condición espiritual de la humanidad que se desvía de Dios? ¿Dónde?
se encuentran esos valientes guerreros espirituales que luchan con denuedo en oración, con la misma tenacidad y persistencia inquebrantable que demostró Jacob, quien no soltó al ángel hasta recibir su bendición divina y su transformación personal. Hermanos, permítanme serles enfático y cristalino en esto. La oración, la verdadera y auténtica oración que mueve montañas, no es un refugio para los cobardes o para los débiles de corazón que buscan comodidad. Cuando nos postramos en oración con fervor inquebrantable y una convicción profunda, no estamos simplemente pidiendo. Estamos entrando de lleno en territorio enemigo. Estamos, de hecho, lanzando un ataque directo y frontal contra el infierno mismo, desafiando sus fortalezas milenarias y reclamando la victoria gloriosa en el nombre del Señor Jesucristo. La oración es un acto supremo de valentía, de osadía espiritual, que confronta las tinieblas más densas con la luz inextinguible del Altísimo, desatando su poder. Ravenel concebía la oración no simplemente como una petición humilde, sino como una invasión directa y audaz al reino de las tinieblas, una incursión estratégica en el territorio del adversario. Con su inconfundible voz de profeta, que resonaba con autoridad, declaraba de forma categórica: Satanás no tiembla ante nuestras predicaciones, por más elocuentes, académicas o pulidas que éstas sean. Tampoco se intimida por la magnitud de nuestros eventos religiosos multitudinarios o por el impresionante número de nuestros asistentes. Sin embargo, advertía con solemne seriedad, Satanás sí teme, y teme profundamente, cuando un hombre o una mujer ora con fuego abrasador, con una fe inquebrantable que desafía toda lógica, y con lágrimas genuinas que brotan de un corazón quebrantado por la condición del mundo. ¿Desean acaso comprender por qué tantos pastores y líderes espirituales, a pesar de sus talentos innatos, su dedicación incansable y sus estudios, terminan fracasando estrepitosamente en sus ministerios, viendo sus esfuerzos estériles y sus congregaciones estancadas? La respuesta, en la mayoría abrumadora de los casos, es simple, dolorosa y devastadora. Dejaron de orar, dejaron de depender humildemente del poder celestial. Confiaron, lamentablemente, en sus propios talentos, en su intelecto privilegiado, en sus estrategias humanas ingeniosas, y no en el poder sobrenatural del Espíritu Santo que es, sin lugar a dudas, el verdadero motor y la fuente de todo éxito espiritual, el que produce una transformación genuina y duradera. Una congregación que ha relegado la oración a un segundo plano, considerándola una actividad secundaria, o, peor aún, que simplemente la ha abandonado por completo, es, por definición ineludible, una iglesia desprovista de poder espiritual, una institución vacía que opera por inercia, y un cristiano individual que no cultiva de manera constante y fervorosa una vida de oración íntima es, sin más ni menos, un soldado completamente desarmado en medio de la cruenta batalla espiritual que libramos a diario contra las huestes del mal. La necesidad primordial y más apremiante de nuestra era no es la de recibir más enseñanza teórica sobre la oración, por valiosa y edificante que ésta pueda ser. Lo que clamamos a gritos, lo que el cielo anhela de nosotros, es, en su lugar, una mayor dosis de oración en sí misma, una práctica ferviente, constante y apasionada que trascienda la mera teoría y se manifieste en una acción concreta. Podemos, sin la menor duda, experimentar un avivamiento genuino y transformador en nuestros días, pero este no se dará sin un costo, sin un sacrificio significativo. Solo será posible si estamos dispuestos a pagar el precio, el alto precio, en el lugar secreto de nuestra habitación, en la intimidad de nuestra comunión personal con Dios, donde la carne es quebrantada, el ego es crucificado y el espíritu es fortalecido de manera sobrenatural, preparado para la obra divina. Para sumergirse aún más en estas reflexiones que desafían y nutren el alma hasta lo más profundo, les animamos fervientemente a suscribirse a la cima de la fe, donde la búsqueda de la profundidad espiritual es nuestro compromiso inquebrantable
y nuestra misión constante. Ravení nos interpelaba, con una urgencia apremiante y una autoridad profética que resonaba en el alma, a retornar a lo esencial e innegociable de nuestra fe, a las bases sólidas sobre las que se edifica una vida espiritual robusta y perdurable. Nos confrontaba con una verdad incuestionable que muchos preferían ignorar. Si no oras con mayor intensidad y frecuencia que el año pasado, en realidad no estás avanzando en tu caminar espiritual. Por el contrario, estás retrocediendo de manera peligrosa, y con una perspicacia que revelaba el verdadero estado de nuestras almas, sentenciaba sin tapujos: si tus lágrimas de intercesión no han humedecido el suelo de tu aposento en meses, entonces algo vital se está apagando. Una llama se está extinguiendo insidiosamente en lo más profundo de tu ser espiritual, y corres el riesgo de caer en la apatía. La oración, en su concepción más elevada, no es una herramienta para pedir simplemente cosas a Dios, para presentarle una lista de deseos personales o para exigirle comodidades. Su propósito primordial es infinitamente más elevado y trascendente. Es para conocer a Dios en una intimidad sin precedentes, para tocar su corazón compasivo y para ser transformado de manera radical por su divina y poderosa presencia, reflejando cada vez más su carácter en nuestra vida diaria. Concluyó su profundo y penetrante clamor con una exhortación que no dejaba a nadie indiferente, una llamada de atención que resonaba con la fuerza imponente de un trueno celestial en la conciencia colectiva. Despierta, oh Iglesia, despierta, oh intercesor, de tu letargo espiritual. Despierta, pastor, de tu peligrosa comodidad y autocomplacencia, porque el mundo entero perece en la oscuridad más densa y en la desesperación más profunda, mientras la Iglesia, lamentablemente, duerme profundamente en su conformismo, ajena al sufrimiento de la humanidad. Hermanos, ¿cuál es el verdadero termómetro que mide con precisión la temperatura espiritual de una congregación, que revela su genuina vitalidad, su poder transformador y su impacto en la sociedad? No son sus impresionantes números de asistencia, por masivos que estos sean. Tampoco es la sofisticación de su teología académica o la profundidad de sus debates doctrinales que alimentan el intelecto. Ni siquiera es la excelencia de su adoración musical, por emotiva que ésta sea, o la visibilidad de su presencia en las redes sociales. La verdad ineludible, aunque incómoda, es que la Iglesia moderna, con demasiada frecuencia, está invirtiendo su valioso tiempo y sus preciosas energías en organizar lo que Dios mismo desea energizar con su poder sobrenatural, en estructurar lo que Él anhela infundir de su Espíritu Santo y de su gloria. La oración, en su forma más pura y verdadera,